Sin duda es la noticia del día, esta sentencia ya del Supremo sobre el caso Nos. Aunque se ha rebajado la pena de la Audiencia de Palma de 8 a 5 años, Urdangarín irá a la cárcel. Le hemos pedido al portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio González Vega, que esté con nosotros, que nos ayude a estas horas de la tarde. Así que, don Ignacio, bienvenido. Buenas tardes. Siempre le traemos cuando hay momentos durillos, ¿no? Pues sí. ¿Está usted ya acostumbrado? Sí, estoy acostumbrado a lidiar con este tipo de resoluciones que son bastante, desgraciadamente ahora se están haciendo bastante habituales. Bien, antes de que nos diga nada, escuchemos, por favor, a la ministra de Justicia. Dolores Delgado ha dicho que si hay recurso lo va a decidir el Tribunal Constitucional. Si hay recurso ante el Tribunal Constitucional, existe la posibilidad de pedir la suspensión de la ejecución, pero en eso el Tribunal Constitucional es el que tiene que decidir sobre la admisión del recurso y, en su caso, la suspensión del Tribunal Supremo. Pues Ignacio González, esto es lo que dice la ministra de Justicia, pero ¿qué dice usted? Lo primero, valoración de esta sentencia del caso Nos. ¿Qué le parece a usted, bajo su criterio, ese descenso, esa rebaja? Bueno, ha sido una rebaja ligera de pena. Yo creo que en términos generales se puede decir que confirma la sentencia de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca y que, por tanto, se mantiene en penas de cierta gravedad. Solamente hay una rebaja de unos meses, por cuanto que se le absuelve por un delito de falsedad ideológica, lo que supone esa rebaja de meses, pero que en todo caso se mantiene por encima de los 5 años, que como sabemos es el criterio que está utilizando el Tribunal Constitucional para denegar las suspensiones de la ejecución de la pena de prisión. El juez Castro, que durante tanto tiempo fue el juez instructor del caso, dice que le parece benévola. ¿A usted qué le sugiere esos 5 años y 10 meses? ¿Le parece suficiente, bien? Bueno, yo la verdad es que siempre esto de compararlo con otras sentencias, hemos visto hace poco todavía otra sentencia por caso de corrupción donde había unas penas elevadísimas, ¿no? Claro, la Gürtel, ¿no? Claro, el caso de Gürtel. Evidentemente, lo que pasa es que en ese caso es verdad que los hechos revestían mayor gravedad. En este caso, bueno, pues es una cuestión subjetiva. Yo creo que 5 años de prisión son bastantes años, y que por tanto a mí me parece una pena bastante adecuada y proporcional. No se dice nada de devolución del dinero. Aquí, en este punto, no sé, Monse. Sí, bueno, a él se le condena una multa, que la multa no es la responsabilidad civil, es la multa derivada de los delitos contra la hacienda pública y otros delitos que el propio legislador determina el monto, y que asciende a 512.000 la condena, 512.553 euros. Hay que remarcar que se le han aplicado muchísimas atenuantes por reparación del daño, es decir, Iñaki Urdangarín ya, al igual que hizo doña Cristina, de consignar los 265.088 euros como resultado de haber sido declarada responsable civil a título lucrativo, reitero, Iñaki Urdangarín también en su momento consignó parcialmente los importes inherentes a los delitos. Por lo tanto, no sé qué le queda o qué le resta, mejor dicho, para resarcir al Estado en cumplimiento de esas condenas, pero en principio tenemos que hablar de pena de multa, que no de responsabilidad civil. Y lo quiero remarcar porque, como bien me entiende el magistrado, es importante para obtener el tercer grado, que hemos dicho que hay que cumplir 3/4 partes de la condena como uno de los requisitos, o solicitud de derechos, cuando se cumple 1/4 parte, hay también que pagar la responsabilidad civil. En este caso lo tiene más fácil Iñaki Urdangarín, porque la condena ha sido de multa de 512.553. Vayamos a los hechos que han quedado probados. Delito continuado de prevaricación. Me gustaría que nos explicara qué es lo que ha quedado probado, qué significa, si nos lo puede traducir a los oyentes. Hombre, la verdad que a veces es difícil traducir al lenguaje
ordinario o cotidiano conceptos jurídicos, ¿no? En el caso de la prevaricación es una resolución a sabiendas de su injusticia. Con malversación, que es que van unidos la las dos malversación cosas. de caudales públicos, evidentemente, es cuando los fondos públicos se destinan a fines distintos para los que estaban previstos. Por ejemplo, ahora que estamos todavía en la aprobación de los presupuestos generales del Estado, lo que hace el Parlamento es asignar para cada fin una partida específica de dinero. Si esa partida específica de dinero se destinara a un fin distinto del que se aprueba, por ejemplo, en la ley de presupuestos, estaríamos hablando de una malversación. Por ejemplo, a raíz del procés, ¿no? Se ha hablado mucho de este delito de malversación. Por ejemplo, si se destinaba el dinero que estaba previsto en los presupuestos de la Generalitat a fines distintos, por ejemplo, a organizar un referéndum, cosa que no estaba previsto en los presupuestos. Bueno, pues eso es básicamente lo que consiste. Los ERE, ¿no? También. La malversación. ¿No? Los ERE también sería un ejemplo. Claro. Es decir, destinarlo a personas que no tienen derecho a optar o a fines distintos para los cuales. Claro. Añadimos, ya lo hemos dicho, el fraude a la administración y 2 delitos fiscales. El hecho de que él fuera cuñado del actual rey, en este caso también el marido de la hija del rey emérito, hace que la pena sea mayor, porque es que con respecto a Torres es un poco mayor. Sí, lo que pasa es que, bueno, yo tengo que decir que ahora obviamente no he tenido tiempo para leer la sentencia tal como ha estado ahora, pero vamos a ver, esto ocurre a veces no porque si no estaríamos hablando de un derecho penal de autor. Aquí lo que ocurre es que la responsabilidad penal puede variar en algunos casos, puede variar dependiendo de qué ha quedado acreditado de lo que ha quedado acreditado y de los hechos por los cuales se le está condenando, porque claro, a lo mejor no en toda la cadena de hechos delictivos resulta que ha sido condenado uno de los acusados igual que el otro. Claro. Y eso es lo que puede determinar que haya, o también el juego de las circunstancias modificativas de la responsabilidad penal. Vamos a escuchar con la ayuda de todos los miembros de esta mesa. Les repito, está Ignacio González Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Está Montse Suárez, Ricardo Martín, Carlos Honorato, que es la voz de todos ustedes, y se ha incorporado Paloma Nolasco. Paloma, que nos va a traer algunas de las voces, de las cosas que se dijeron durante el juicio en la voz de Iñaki Urdangarín y que hoy cobran especial importancia. Adelante, Paloma. Sí, buenas tardes. Hay que remontarse a febrero de 2016, abrir esa biblioteca de los sonidos y rescatar las declaraciones que se realizaron en aquel momento. Iñaki Urdangarín se sometía a las preguntas de la Fiscalía Anticorrupción en esa vista judicial por el caso Nos. Acusado en el juicio junto a su esposa y 15 personas más, se enfrentaba a penas de muchos años, 19 para arriba. Durante su declaración dijo que nunca había sido comisionista de nada, insistía en que no participó en la gestión contable del Instituto Nos ni de su empresa Aizon. A modo de resumen, estas son algunas de las frases del cuñado del rey Felipe VI. Sobre los empleados de Aizon y Nos, reconoció ante el tribunal que la empresa que tenía a medias con su mujer, la infanta Cristina, contrató a trabajadores que él nunca conoció, contrataciones que achacó al cuñado de su socio, Miguel Tejero, quien las hacía por asuntos fiscales. Dijo que se había enterado a raíz de las investigaciones del caso Nos de la existencia de esos trabajadores, algo que le sorprendió. Mire, sobre el tema de los empleados de Aizon, yo tengo que decir que habían empleados que, por supuesto, desarrollaban sus labores profesionales para el objeto social de la sociedad. Sí que es verdad que habían otros que se han encargado más de temas, pues por así decirlo, de mantenimiento o de servicio. Y sí que luego ha habido otros, y lo he descubierto durante este procedimiento, que realmente no les he conocido, no sabía ni quiénes eran. Recuerden ustedes esa bajada por la audiencia de Palma, esa presencia delante de los medios. Parecía todavía que podía defenderse y podía decir que era inocente, ¿no?, cuando le estábamos oyendo, pero dijo más cosas, Sí, ¿no? muchas, y en muchas ocasiones le pidieron que hablara más alto, porque el sonido, pues bueno, no llegaba con claridad a todos los presentes en la sala. Por ejemplo, la pregunta de ¿era suya la empresa? Esta pregunta se formuló para ahondar en el conocimiento o no de los empleados. Urdangarín contestaba: yo me dedicaba a lo que me dedicaba, y aludía
una vez más a sus asesores. Sí, pero yo me dedicaba a lo que me dedicaba y tenía unos asesores que me ayudaban en estos temas, y luego pues me he dado cuenta que algunas de estas cosas, pues estos empleados pues no sabía que estaban con nosotros. No sabía que estaba con nosotros. Esto con respecto a los asesores, pero dijo más cosas, ¿no? Sí. ¿Quién decidía, le pregunta el fiscal Pedro Rach, para intentar aclarar si las decisiones que se ponían en marcha eran las suyas o las de sus asesores? Nuestro asesor en estos temas era Miguel Tejero. Miguel Tejero lo que hacía era proponernos un número, por lo que yo entiendo, pues unos empleados para mantener un tema fiscal. Y el fiscal también le preguntó por los 300.000 euros que cobró la empresa Nos Consultoría, que tenía miedo a medias con Diego Torres, por llevar esa oficina del seguimiento del patrocinio, un dinero que el fiscal consideró una comisión al exduque de Palma por intermediar con el gobierno balear. También, de forma muy directa, los números estaban constantemente sobre la mesa, también de forma directa, se le preguntaba por sus honorarios y por quién tenía firma para las cuentas. Mis honorarios por las cumbres de tanto Valencia Summit como Ibex Forum incluidas, 710.000 euros con IVA. ¿Y en las cuentas? ¿Quién tenía firma en las cuentas corrientes? Pues no lo sé, esto ya digo que los temas de contabilidad o los temas de jurídicos o tal, pues los llevaban nuestros asesores. Eran las palabras de Iñaki Urdangarín, que hoy cobra fuerza una vez que hemos conocido que ha sido condenado a 5 años y 10 meses de cárcel. Le pregunto a Ignacio González y a toda la mesa, ¿la rebaja de Torres se debe a que se le absuelve de tráfico de influencias, de blanqueo y falsedad? Le dejan el tráfico de influencias. Tiene toda la lógica. Tiene toda la lógica, el tráfico de influencias. El personaje relevante, naturalmente, era Urdangarín, que era el conseguidor, podríamos decir, así se dice, ¿no? En el argot, y era el conseguidor. ¿Cómo iba a tener influencia este otro personaje? Evidentemente no la tenía, y en todo caso, si la hubiera tenido, el que más relevancia tenía era Urdangarín. Por tanto, esta calificación de delito parece que se atribuye directamente a él, y el resto, digamos, no tienen por qué pasar por ahí, ¿no? Claro, yo creía que, Ignacio, al ser Diego Torres el creador de la idea de todo esto, pensaba que, porque no deja de ser el profesor que le dice al alumno, vayamos a hacer esto, vayamos a montar esto. Creía que eso tenía más responsabilidad. Bueno, bien, yo insisto, a mí me parece que las penas son importantes, son penas importantes. Ahora bien, yo lo que, escuchando las declaraciones o rememorando las declaraciones del señor Urdangarín en el acto del juicio oral, yo creo que hay que explicar al público que los acusados tienen derecho a no declarar, a no confesarse culpable y a no contestar algunas de las preguntas que se le formulen. Es evidente que su estrategia de defensa consistía en una ignorancia, ¿no? En desconocerlo, en tratar de apartarse del núcleo decisional de la empresa. Pero, en fin, que eso es, cuando uno está habituado a celebrar juicios, bueno, pues esa es una estrategia de defensa lógica. Otra cosa distinta sería que, como testigos, estarían obligados a decir la verdad. Pero en el caso de los acusados, tienen ese derecho. Pueden mentir, ¿no? Claro, pueden mentir y pueden construir cualquier otra versión de los hechos. Que eso es con lo que nosotros nos encontramos. Nosotros, cuando celebramos los juicios, lo que tenemos que, para averiguar la verdad judicial, tenemos que escrutar entre las declaraciones de acusados y el resto de las pruebas, obviamente los testigos, documental, en fin, periciales. Y aquí, claro, obviamente, para condenar no han sido las declaraciones del acusado las que han servido de condena. Simplemente escuchando al señor Urdangarín, evidentemente un juez no condenaría. Es evidente que hay una prueba de cargo que es la que ha servido para fundamentar la condena. ¿Están de acuerdo con la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra? ¿Ha dicho esto? España es un Estado social, democrático y de derecho. Y la ley es igual para todos los españoles y españolas, se llamen como se llamen y se apelliden como se apelliden. Y en este caso es lo que siempre hemos defendido y esta sentencia es una evidencia más. ¿Piensa la mesa que la ley es igual para todos? Monse hizo un libro hace un libro que además lo dije, la justicia no es igual para todos e indubio pro rico. Indubio pro rico, es decir, que la nomenclatura esa
es de mi propiedad intelectual. Vamos a ver, tú sabes que he sido muy crítica sobre todo con la decisión de no ingreso en prisión de Iñaki Urdangarín una vez que había sentencia en la Audiencia Provincial de Palma. Me pareció un auto esperpéntico, me pareció una aberración jurídica, con todos los respetos para los operadores jurídicos y hoy para nuestro invitado. Pero lo que sí que tengo que decir es que a mí esta sentencia me ha parecido muy, muy adecuada. Y voy a decir por qué. Esto de que a mí me engañó mi ex socio, esto de que yo solo me dedicaba a hacer relaciones públicas, esto de que yo soy medio tontito, esta idea que nos has comentado, compañera, de que nos has traído a colación algunas declaraciones vertidas en el seno del plenario, pues esto, por lo que le ha caído al ex socio y a Iñaki, les ha caído lo mismo, quitando 2 meses de diferencia. Es decir, que realmente no es tan importante el que diseña el plan delictual y convence a un tercero. No, lo importante es tú, aunque lo haya diseñado tú has participado de ello, has colaborado necesariamente en el tiempo para ello y te lo has presuntamente llevado. Y ese, que ya puedo quitar hasta el presuntamente. Dicho esto, a mí lo que me parecía una aberración, lo que me parecerá una aberración y me cabrearé y el juez aquí me dirá, letrada, cálmese, es que le clasifiquen directamente en 3er grado, que algún caso ha habido, nada más ingresar en prisión, o bien, pues no sé, hasta que pudiera cumplir en Suiza. Pero entonces ya sí que es un escandalazo. No adelantemos acontecimientos, pero yo quiero iguales entre iguales. Y lo he dicho antes, el Estado de Derecho tiene la obligación... Yo no estoy de acuerdo con eso. A ver, Ignacio. No es igual, porque además en el caso de que no fuera así, el que dispensara un trato desigual estaría incluso prevaricando. En el caso del auto que se acordó esa prisión durante el tiempo de tramitación del recurso de casación, yo estoy totalmente de acuerdo con ese auto. Vamos a ver, en un Estado democrático de derecho, el régimen general es la libertad y solo y de forma muy motivada y justificada tiene que acordarse la prisión. Yo creo recordar que el señor Urdangarín, aun estando domiciliado en Suiza, en Ginebra, acudió a todos los llamamientos judiciales. A todos. Eso es verdad. No faltó a ninguno. Eso es así. Luego, para decretar la prisión provisional, tiene que haber un riesgo de fuga. Si a todos los llamamientos acudió, y además una persona de su, tal como es de conocida, sería harto difícil que pudiera darse a la fuga. Pero es que, insisto, la prisión provisional no es una pena anticipada. Es simplemente garantizar que está sujeto a disposición del tribunal la persona que no está condenada en sentencia firme. Y este señor no estaba condenado en sentencia firme. El fiscal, luego, que también ha hecho una oposición, pidió prisión eludible bajo fianza. Vamos a ver, pero es que vamos a hablar yo hablo del auto, yo hablo de la resolución judicial. Y la resolución judicial me parece que quedaba acreditado que a todos los llamamientos, yo a veces tengo casos que ha ocurrido posteriormente y desgraciadamente los tengo que acordar la prisión provisional hasta que se celebra el juicio, pero no porque sea o rico o pobre, sino porque no se pone a disposición del tribunal, porque se trata de huir de la justicia. Y en el caso del señor Urdangarín no había motivo ninguno para acordar su ingreso en prisión, porque no es una pena anticipada. Si queremos hablar de otras prisiones provisionales, si están bien acordadas o no, lo podremos hablar. Pero creo que en el caso del señor Urdangarín, yo fui un firme defensor de que debía de estar en libertad, porque hasta ese momento no había un riesgo de fuga. Ahora que ya hay una sentencia firme, que ya no goza del principio de presunción de inocencia, ahora sí, ahora ya irremisiblemente, supongo, acabará en prisión. O sea, debería ingresar en prisión inmediatamente. Bueno, inmediatamente, como establece la ley, salvo que hubiera una causa más que justificada para demorar su ingreso en prisión. ¿Qué podría ser? ¿Qué podría ser? ¿Salud? Entonces, bueno, podría ser, no sé, a lo mejor una enfermedad inminente. Salud, en fin, algo que demorara el ingreso en prisión. Pero en principio, esta persona ingresará en prisión, y eso lo veremos en los próximos días, cómo este señor ingresará en prisión para cumplir la condena que se le ha impuesto. Una condena ya firme, sin perjuicio de que utilice recursos como son el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, que como ha dicho Montserrat, es una pena superior a 5 años y por tanto no sé, o que también solicite el indulto. El indulto, como cualquier otro ciudadano, tiene el derecho a solicitarlo. Otra cosa es que se acuerde, porque además, evidentemente, no es el rey es el que formalmente concede el indulto, pero habría que ver si concurren las razones del derecho de gracia
para excluir la pena. Creo que va a ser bastante difícil. Bastante difícil. Vamos a escucharles a ustedes qué siguen diciendo. Bueno, pues Estela dice, por ejemplo, lo que no entendemos casi nadie es por qué diantres este tipo sigue ahí fuera de España libre y con pasaporte. Bueno, Carmen, que Urdangarín vaya a prisión es lo justo. A ver si ahora resulta que nos tenemos que sentir agradecidos por lo que es simple justicia. Y Roberto comenta que la sentencia es ajustada a derecho. Yo como ciudadano me conformo. Cumplirá condena penal y la peor de todo y de ellas, la condena social de por vida. ¿Les parece que hacemos una pequeñísima pausa, pero continuamos? Nieves Herrero, en Onda Madrid. Aquí en esta mesa están discutiendo, pero hay que decir que no de forma acalorada, sino bien. Muy constructivo. Muy técnico, constructivo. porque es un debate técnico. Sí, El pero... debate técnico, el de la infanta, por ejemplo, que le interesa mucho a la audiencia, la infanta Cristina, que de pronto nos enteramos que tienen que devolverle dinero, porque ella puso mucho dinero y ahora pues se le reconoce que hay que devolverle una parte, ¿no? Claro, entonces, si no se explica, claro, pues la gente va a salir a la calle. Claro, bueno, el Supremo mantiene la responsabilidad como partícipe a título lucrativo de Cristina de Borbón en el delito de malversación y fraude de su marido. Exacto. Su marido, que ¿no? asciende a 136.950 euros. Pero como ella fue condenada en la audiencia provincial a 265.088 euros, en concepto de responsable civil a título lucrativo, pues como ya lo consignó y solo la han condenado, que está mal dicho condena, solo la han declarado responsable a título lucrativo por importe de 136.950, pues la cuenta del juzgado donde estén este dinero se lo tiene que devolver. Se lo tienen que devolver. O sea, esto está dentro de lo que es la mecánica del sistema de derecho. Claro, también podría haber la opción de que hubiera sido absuelto. También. El señor Urdangarín. Lo que era más difícil es que se le aumentara la pena, sobre todo si suponía una revisión de los hechos probados que, tal como se configura la casación, no sería posible. Pero todo, en principio, estaba abierto a todas las posibilidades. Y si hubiera sido absuelto, bueno, pues habría que leer la resolución judicial y ver si había pruebas o no. Porque, sobre todo, vamos a ver, yo, en cualquier caso, sostengo la presunción de inocencia. Y las personas son inocentes hasta este momento. Hasta este momento, ¿no? A este momento ya, ¿qué hay que decir? Ya el presunto ya lo quitamos, ¿no? Claro, se puede llamar delincuente ya al señor Urdangarín. Es un condenado. Sí, un penado, se llama penado en el ámbito. En fin, tampoco hay que penitenciario. estigmatizar más allá de lo que es la condena. Este señor va a seguir teniendo otros derechos que no se vean afectados por la condena. Vamos a ver. Pero a los Jordi se les llama delincuentes, por ejemplo. Sí. Los medios de comunicación constantemente. Entonces es una terminología, si ya se da, pues son delincuentes. Sí, son delincuentes. Bueno, es convicto, pero que en todo caso tampoco no hay que estigmatizar mucho más allá de lo que es la condena. Me parece muy grave que un familiar que haya aprovechado su condición de proximidad al jefe del Estado, nada menos, para hacer esta avería. Entonces me parece, bueno, porque ya sabemos, la verdad judicial ya lo han dicho ustedes y es tan respetable, siempre la respeto. Esa es la verdad judicial, pero luego está la verdad de los ciudadanos, y la verdad de los ciudadanos es que les parecerá increíble que solamente le hayan penado por esto cuando ha aprovechado de una manera realmente tan horrible la situación suya. Se ha prevalecido de ser la familia directa del jefe del Estado, y eso desde el punto de vista social es insoportable. Entonces, bueno, pues luego dice, bueno, pues yo, es que señoría, estoy con Ricardo. Si usted oye, si oyes a Orrach, Ignacio ha dicho, le dije a mi jefe que lo de Iñaki Urdangarín era un pelotazo del libro. Bueno, sí, pero bien, y, ha sido condenado con arreglo a la norma, al Código Penal. Sí, subsumible, donde se han podido subsumir los hechos. Sí, lo que dice, le creo interpretar es que también, siendo convicto, tiene sus derechos. Hombre, claro. Como todo juzgado, todo penado. Pero los condenados tienen aquellos derechos, mantienen aquellos derechos que no se vean afectados por la condena. Si es una condena o una pena de prisión, obviamente no tiene la libertad de ambulatoria, porque no se puede mover más allá del recinto carcelario, pero tiene otros derechos. Por ejemplo, podrá participar en votando en unas elecciones, por ejemplo, ¿no? Pero que más allá de eso. Pero yo a lo que voy es el hecho de que, evidentemente, este señor ha cometido unos hechos que se subsumen en los delitos que se citaron antes, ¿no? Malversación, prevaricación, etcétera. Pero más allá de eso, el desprestigio para la corona, eso es indudable.
después la opinión que tengan los ciudadanos de si es más o menos pena, porque claro, yo el otro día con otra sentencia, el de la Gürtel, pues se hablaba de que si eran unas penas excesivas, que si eran mayores penas que se les habían puesto en otros casos de delitos a los asesinos. Bueno, en fin, lo que pasa es que después, claro, habría que ver el Código Penal y hacer comparativas de penas, porque claro, cuando después habla la gente habla de, no, es que se le ha puesto muy poca pena a los de la manada. Los de la manada se le han puesto 9 años y el delito de homicidio doloso en el Código Penal son 10 años. Estamos hablando, con lo cual, hacer comparativas, y además que es un ejercicio muy complicado, porque después hay que ver también el total de delitos que se han cometido. Yo, insisto, la sociedad tiene obviamente derecho a opinar y a criticar las resoluciones judiciales. Le parecerá mucho o poco la condena que hay que poner. Eso ya dependerá de cada uno. En fin, aquí mi misión es explicarlo en derecho. Y en derecho creo que es eso. Otra cosa son la valoración social y después, indudablemente, el perjuicio causado a la moral. Pero que la valoración social no sea el que por el hecho de ser Iñaki Urdangarín le caigan más de lo que le corresponda. Sí, pero también, o sea, por ejemplo... es lo que sea justo. Vamos. Pero yo he defendido también, a propósito de su mantenimiento en libertad hasta la condena, dije... Es verdad que no tiene que beneficiarse de la condición de cuñado, pero tampoco tiene que ser perjudicial para él. Claro. Eso es lo que yo le quería decir. Si le parece, a estas horas de la tarde, nos quedan 6 minutos para las 5, hablemos del recinto carcelario. ¿Hacia dónde va a ir? Se está hablando mucho de Ávila en las últimas horas. Bueno, el reglamento penitenciario lo que sí dice es que es competencia exclusiva de instituciones penitenciarias, es decir, de la Secretaría General, que depende del Ministerio del Interior, la determinación del centro penitenciario. Cualquier tratado que se haga del recluso debería ser comunicado en este caso al juez de vigilancia penitenciaria. Es verdad que si se entrega, normalmente lo que se trata es de que sea un centro penitenciario que esté cercano a su entorno social, familiar. En el caso del señor Urdangarín, vive en el extranjero, tiene residencia en Suiza, con lo cual no es cuestión de ponerle en una cárcel de Figueras, en Gerona, o de San Sebastián, en Guipúzcoa. Aquí la cuestión está en que yo estoy convencido de que se le buscará un centro penitenciario que sea el que sea más adecuado. Más seguro para él, ¿no? Más seguro y más adecuado a la persona que es. Porque a pesar de que yo defienda que todos somos iguales ante la ley, evidentemente no es un recluso como otro cualquiera, como ha pasado con el señor Roldán, que también estuvo en Brieva, en Ávila, o como pasa con otras personas. De la misma manera que un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, un guardia civil, cuando está en prisión provisional o en prisión definitiva, está en un centro penitenciario especial con otros miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que han sido condenados. No se le va a poner a un guardia civil al lado de un delincuente, ¿no? ¿no? Extremera, por ejemplo, que se ha habilitado para personas que han hecho delitos terribles o presuntos delitos terribles de sedición, etcétera. Bueno, delitos. Los delitos en general son todos terribles, porque es que cualquier delito no hay terrible. No, pero socialmente sí. Yo pero es que a mí respeto el lenguaje me parece muy jurídico, pero además es compatible. Sí, pero delito terrible, la violación es un delito terrible. No lo sé. Jurídicamente usted lo puede calificar. El delito de homicidio es un delito terrible. Pero es que los calificativos... Y los de rebelión y sedición son delitos que yo diría, más que terribles, diría usted que son dice delitos... que todo delito es terrible, claro, ya por el hecho de estar en el Código Penal. Lo que establece el Código Penal no es terribles o no, habla de delitos graves, menos graves y leves. Claro, pero por eso existe... No hay nada más grave que quitar la libertad a una persona para que pague, ¿no? Pero por eso existe el lenguaje jurídico y luego existe el lenguaje de la calle y el de los periodistas. Entonces son compatibles perfectamente. Usted dice... Lo que pasa es que tiene una carga ideológica, tiene una carga ideológica determinada. Sin duda, porque claro, que no puede modificar el lenguaje jurídico. Porque pero se limita y es por técnico. Supuesto que no, pero cuando... El lenguaje de la calle, podemos dejarlo a delitos más execrables, por ejemplo, que para no se entiende más la gente de casa. O delitos de sangre en comparación con delitos de cuello blanco, no sé. El delito de sedición me parece terrible, pero vamos, venía a decir... El delito de sedición es un delito contra el orden público, no es tampoco como es el delito de... pero tampoco me parece... Entonces sería lógico que Urdangarín pudiera venir a Extremera, no sé por qué no puede venir a Extremera. Bueno, y el delito de genocidio, de lesa humanidad, es que no lo sé. No, es que yo no soy experto, yo no conozco las instituciones. No, es que cuando se habla de que debería de estar en un sitio adecuado, comillas, y usted dice que tiene que ser un sitio adecuado, yo pregunto, ¿Extremera podría ser un sitio adecuado? Pues
Podría ser, no lo sé. Yo es que, insisto, no conozco los establecimientos penitenciarios que hay en la Comunidad de Madrid, a pesar de que yo realizo juicios de personas que están en cualquiera de los, creo que son 6 centros penitenciarios. Pero no conozco sus condiciones como para decir que vayan a este centro. Para eso está el Ministerio del Interior. No, digo Interior. porque la seguridad, efectivamente, es una cosa que tiene que garantizar. Claro, por si supuesto. él puede ser agredido, digamos, o hay riesgo siquiera, pues es lógico que se garantice su integridad. Pero es que el Estado Y en tiene ese que sentido, garantizar la seguridad también, jurídica de la seguridad de claro. todos los reclusos. Eso es. Por eso no veo qué preferencias. No, es que se habla de 3 sitios: Extremadura, Badajoz. Hay una en Cataluña con módulo de funcionarios que es buenísimo. Que es estupendo. Bueno, buenísima, que es muy segura. Entonces es muy contradictorio. Eso es el tema de Cataluña sería las instituciones, Extremera los sería centros dependen de la exótico, Generalitat, ¿no? Sería exótico. Bueno, yo creo que Extremera estaría no, bien. que insisto, porque es un sitio que donde el están también escandalazo Estamos sería, especulando, ahora mismo. el escandalazo sería que se le clasificara en tercer grado nada más entrar en prisión. Eso sería un escandalazo. Eso no lo entendería la gente. ¿No, señoría? Bueno, ya. Bueno, vamos a ver, yo de todas maneras. No, pero mójate, el otro porque día... depende del Ministerio del Interior. Queda un minuto nada más. Es que depende del Ministerio del Interior. Entonces aquí cuando se mezcla la política, desgraciadamente, con la justicia, si pues... me deja explicar... Claro que sí. Don Ignacio, le queda un minuto. Sí, vamos a ver. Yo he asistido el otro día a un caso de una prisión provisional de una persona que estuvo media tarde o una tarde y encima tuvo el vis a vis, y salió a la mañana siguiente. Cuando además, previamente, en la Vistilla tenía que haber habido un tribunal en el que tenía que haber estado un magistrado que no se sabe por qué motivo no lo excluyeron de ese tribunal. Yo no digo más, simplemente digo eso. Llegar ahí, las comunicaciones vis a vis no es habitual que sean ya el primer. Pues no, ya. No, es una al mes y sabes además cómo se están dando. Bueno, don Ignacio González Vega, si esto ha pasado aquí, ¿qué no estará pasando en las casas de los oyentes? ¿No? ¿Qué no estará pasando? Ignacio, gracias por ayudarnos a comprender esta sentencia del Supremo. Gracias al portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia. Esta es su casa y siempre será bien recibido. Gracias. Muchas gracias a vosotros.